Welcome to the Parental Compass. I'm your host, Bobby Williams, and today is a very special episode because we are going to be doing the majority of the episode in Spanish. So I'm going to turn it over to my friend Rosa, who's going to help me with the introduction. But first, big news, we got a new sponsor. Here's a little bit about AmeriGroup. We're all filling a lot of different roles in life. Parent, coworker, friend. Well, AmeriGroup offers whole care for the whole you. It's all covered. Doctor visits, prescriptions, extra vision benefits, and even help getting your GED. Visit chooseamerigroup.com/WA. Bienvenidos a The Parental Compass o la Brújula Parental. Mi nombre es Rosa Venancio y trabajo con Family Education and Support Services. Y estamos aquí hoy con una entrevista con Bobby Williams. Y como siempre, les invitamos a que nos den like, a que nos sigan en nuestras redes sociales como Spotify, Family Education and Support Services, y comparta este podcast o esta entrevista con Nolvia Mejia. Compártala con sus amigos, con su familia o con más personas. En el programa de hoy, Bobby va a estar hablando con Nolvia Mejia sobre algunos de los desafíos a los que se enfrenta nuestra comunidad en el día de hoy y cómo navegar a través de ellos. Hay una gran cantidad de una gran información en este episodio que podemos aprender y reflexionar en este tiempo. Gracias. We all know this is a really different year, very different in a lot of ways. One way that it's particularly different is with education. We're all doing this virtual learning, and we know education is so important, but there's the technology side, and that's difficult for a lot of people. What advice would you give for parents who are just having trouble with the technology here? Sabemos que la educación es tan importante con el aprendizaje virtual. Puede ser más difícil para los padres que nunca. ¿Qué consejo daría a los padres que están luchando con el lado tecnológico de ayudar a sus hijos con el aprendizaje virtual? Thank you, Bobby, por la invitación. It's very for us. It's a pleasure to share with you. Your question is, o lo voy a traducir en español para que lo comprendamos. Todos sabemos que la educación es tan importante con el aprendizaje virtual. Puede ser más difícil para los padres que nunca han batallado con la tecnología. ¿Qué consejo daría a los padres que están luchando con el lado tecnológico en ayudar a sus hijos con el aprendizaje virtual? La respuesta es lo más importante para los padres que no estamos acostumbrados a tratar con la tecnología es mantenerse en contacto con los maestros y con el personal de las escuelas o los ITT que le dicen de las escuelas. Las escuelas tienen estos programas y ellos tienen que mantenerse en contacto para que cualquier situación que no puedan manejar, pues puedan recibir el apoyo que necesitan para poder solventar. Y es cuestión de práctica, lo más importante es no estresarse. La primera parte es lo más difícil, pero si contamos con el apoyo de las escuelas, se nos va a hacer más fácil. Ya una vez empecemos en el proceso y a practicar, nos vamos a ir familiarizando poco a poco y veremos que vamos a poder apoyar de una manera satisfactoria el progreso de nuestros hijos y el nuestro con ellos. Yeah, support is just so important. And I know everyone's dealing with a lot of anxiety this year. You know, people might be losing jobs or you can't socialize like you used to. What general advice would you give for parents who are just trying to get through the day and just having a hard time? How can they help manage that stress and anxiety? Todo el mundo está bajo mucho estrés en este momento y es fácil quedar atrapados en esos sentimientos. ¿Tienes algún consejo general para combatir toda la ansiedad y el estrés que los padres podrían estar enfrentando? Lo más importante es mentalizarnos, tener en cuenta que todos estamos pasando por esta situación.
y enfocarnos en lo que podemos resolver, porque hay situaciones que no las vamos a poder resolver y todos la estamos atravesando. Si nosotros tratamos de aprender técnicas como respiración, tratar de mantenernos calmados y enfocarnos en lo que está en nuestro control, se nos va a hacer mucho más fácil aceptar lo que estamos viviendo, y al aceptarlo se nos hace mucho más fácil ser proactivos en resolver las necesidades que realmente requieren nuestra atención en ese momento. Lo importante es aceptarlo. Y llegar a aceptarlo, lo que conlleva más dificultad, pues es que nos estresamos porque queremos controlar las cosas, pero en realidad todo lo que podemos hacer es pensar que todos estamos pasando por esta situación. We hear a lot of people talk about this idea of self-care, and self-care is kind of an abstract idea in a way. How do you define self-care, or what does that mean to you? Oímos acerca de esta idea de cuidado personal. ¿Cómo se define el autocuidado o cuidado personal y cómo se ve? Sí, eso. Realmente cuando hablamos de self-care y lo mencionas como una idea abstracta, es porque es un cambio que necesitamos hacer en nuestra vida. Y todos los cambios no son fáciles de asimilar y de ponerlos en práctica. Cada cambio que hacemos es un compromiso que asumimos, y eso es lo que pasa con el self-care. No estamos acostumbrados a lidiar con el cuidado personal, lo tomamos algo como, lo hacemos como una rutina, pero sin el compromiso de mentalizarnos que al entrar en el cuidado personal es un tiempo que vamos a tomar para nosotros, es un tiempo en que nos tenemos que cuidar de tomar pasos que sean que nos estimulen, que nos hagan sentirnos bien, que nuestra mente esté más clara, para que nosotros podamos tener cuidado de nuestra familia. Si nosotros lo hacemos, nosotros cuando hablamos de cuidado personal es hacerlo todo para la familia, hacerlo todo para mi pareja, para mis hijos, y nos dejamos en último lugar. Siempre estamos pensando que no tenemos el tiempo suficiente para llevarlo a práctica. Pero en realidad sí es muy importante, porque de la manera que yo me cuide, voy a poder tener la capacidad de cuidar a los míos. So, we all know we need to take care of ourselves and we think about our own challenges, but our children are being really challenged right now too. And how can we look out for our children's mental health during this time? ¿Cuándo es apropiado buscar apoyo externo para la salud mental de un niño? Por ejemplo, ¿cuándo es correcto ir a ver a un terapeuta o algún tipo de médico? Sí, es bien importante que los padres que conocen a sus niños aprendan a reconocer los primeros síntomas que el niño puede estar presentando en un cambio en su comportamiento. Los niños normalmente no pueden expresar qué es lo que les está afectando, pero los padres sí pueden notar que hay cambios en su comportamiento habitual, como están durmiendo menos, se quejan más frecuentemente, el apetito puede ser que les cambie. Hay muchas cosas del comportamiento, que es de la salud mental, que se reflejan, perdón, en el comportamiento. Y en los primeros síntomas es importante que los padres acudan con terapia, con apoyo, porque el terapista, el apoyo psicológico no significa que el niño tiene un problema grave, sino que simplemente les puede ayudar a superar esta etapa que para todos significa grandes retos, y especialmente para los niños que tienen tanta energía, estaban acostumbrados a tener una rutina de salir a actividades donde habían otros niños, y ahora pues no lo están haciendo.
Y al no tener eso, pues obviamente es normal y es importante que se les ayude a superar eso y a comprenderlo con ayuda terapéutica. Well, and that kind of leads to my next question, which is what supports are out there? Or you notice your child is, their behavior is different, but where can you turn to or what can you do? ¿Tiene alguna historia de éxito de las familias con las que ha trabajado? Es importante que busquemos los recursos que tenemos y que como padres nos mentalicemos que eso es lo que tenemos y tratemos de hacérselo atractivo a los niños. Por ejemplo, hacer caminatas cortas, compartir el tiempo de las comidas, tratar de compartir el tiempo con las comidas. Sabemos que es difícil cuando los padres trabajan, pero por lo menos una comida al día puede ayudar. Tener videollamadas con la familia, compartir actividades, por ejemplo, si tenemos un cumpleaños o algo, tener esa conexión con la familia ok, van a hacer un cumpleaños, pues los niños pueden estar presentes a través de una videollamada. Todo eso nos puede mantener como un grupo de soporte a la familia junto con los niños. Another challenge is just dealing with childcare. You have to have someone watch your kids, you know, but there's also work, there's everything else. Childcare is expensive. What Yeah. what are the solutions or what advice do you have for parents regarding childcare? Sin cuidado de niños en la escuela es un gran problema. ¿Cómo puede recurrir a la familia o la comunidad en busca de ayuda? Eso sí, como lo menciona, es un reto bien difícil, especialmente ahora que los niños se quedan en casa y los padres tienen que salir a trabajar. Por lo que nosotros estamos viendo, las familias están tratando de resolver de la forma, eso normalmente es un plan familiar que que lo tienen que manejar de manera individual, que es lo que mejor trabaja para ellos. El, hay lo que estamos viendo que las familias pues muchas veces hacen es que algunos no trabajan y de la comunidad, miembros que no trabajan, entonces ellos buscan soporte con estas personas que no trabajan, en ayudarles también como se ha perdido mucho trabajo, entonces de alguna manera esa oportunidad de los que no están trabajando, pues apoyan a los que lo están haciendo. Otra forma es, pues los que no pueden, los que no tienen, definitivamente tienen que buscar opciones de pago, donde tienen que pagar. Y pues la familia a veces se cambian de los turnos laborales, a veces el esposo trabaja por la noche y la esposa por el día, entonces hacen ese apoyo para que los niños no se queden solos. Es un tema bien difícil y sí causa bastante estrés, pero vemos que lo están manejando de manera individual, buscando la mejor forma de apoyarse en la familia. Cuando realmente no queda otra opción, pues sí, les toca buscar apoyo para pagar. Lo que nosotros les recomendamos es que si es muy caro, pues que busquen apoyo en otras, apoyo de la comunidad, como por ejemplo aplicar para los programas de pago de electricidad, si hay apoyo para pagar la renta, si hay apoyo para alimentos, todo lo que le ayude a minorar sus gastos, a bajar su presupuesto, lo que pueden usar para pagar el cuidado de sus niños. Eso es lo que normalmente cuando traen estas dificultades, es lo que nosotros les recomendamos, que se apoyen en los programas de la comunidad para que puedan ahorrar un poco de ese dinero y puedan solventar la necesidad del cuidado de sus niños. Do you have any success stories in this time or things that you've seen that have really given you hope in the community and that everyone can kind of get through this difficult time? Lo más successful para nosotros que trabajamos con la comunidad es cuando la mente a las personas les hace un clic o un switch de estar
de estar estresados, de estar sumamente preocupados, de estar desarrollando ansiedad. Y luego ellos a través del apoyo, ellos logran comprender que tienen que cambiar de actitud. Y todo eso significa un gran logro, porque una vez ellos, su mente les hace clic, ya prácticamente ellos solitos van resolviendo y porque se vuelven proactivos, se enfocan en lo que se tienen que enfocar. El gran reto es al principio, es lograr llegar al nivel de aceptación de lo que estamos viviendo, pero una vez lo logramos, automáticamente en nuestro sentido de autosuficiencia está ahí listo para aprender y para desarrollar y aplicar lo que vamos aprendiendo. Esos son historias de éxito que que tenemos a diario. Thank you again so much for taking the time. Do you have any closing thoughts or messages you'd like to share with our audience that's listening? Muchas gracias por el tiempo. ¿Y tiene algún pensamiento para las personas que están escuchando? Sí, para nuestra comunidad latina es difícil buscar apoyo terapéutico para resolver o para superar etapas difíciles de la vida. Y mi mensaje es invitarlos a que cualquier situación que en el cual sientan mucho miedo, mucha ansiedad, mucho estrés, mucha preocupación, no son las circunstancias las que realmente están provocando eso está en nuestra mente. Y las circunstancias son difíciles, pero si nuestra mente está constantemente tensa por lo que estamos viviendo, entonces se va a convertir en un problema mayor si no buscamos apoyo para mentalmente aceptar y racionalizar lo que estamos enfrentando. No es malo buscar ayuda para superar eventos difíciles en el que como seres humanos pues nos enfrentamos. Well, again, just thank you so much for taking the time to come on. And I'm just really excited we got this opportunity to make a Spanish speaking episode. You know, that's something really special. So my appreciation to you. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y estoy súper contento de que tuvimos esta oportunidad de hacerlo en español. Muchas apreciaciones y gracias. Thank you to you. Thank you for inviting us. It's very it's nice to share part of our job, you know, with our community. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y por compartir esta entrevista con Nolvia y Bobby Williams. Gracias a The Parental Compass y sobre todo gracias a Shelly Willis, nuestra directora de Family Education and Support Services, por esta magnífica oportunidad y por siempre estar dispuesta a alcanzar y apoyar a nuestra comunidad hispano-latina de habla español. Gracias y no se les olvide compartir y seguirnos en Spotify, a The Parental Compass y a nuestra página www.familyeducationandsupportservices.org y muchas gracias.